Pues muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Así que ante esta invitación, por supuesto, a modificar la agenda en lo que sea necesario. Eh, Entiendo que ahí ya estamos en pantalla completa y que todos me están viendo. Eh, Vamos a ir proyectando una serie de slides. Son en total Héctor, nos falta nada más 40. ahí, faltaría proyectarlo en pantalla completa, hasta Ahí abajo en estamos. la parte derecha. Perfecto, Perfecto. ahí Muy ya bien. estamos con pantalla Eso. completa. Gracias, Héctor, adelante. Ya eso ya pasó y bueno, pues restan 40 slides, pero no se preocupen vamos a apurarnos aquí con la presentación. Los primeros son muy sencillos. Básicamente, todos estamos ya conscientes de que estamos en un mundo donde la incertidumbre antes nos preocupaba. Ahora ya sabemos que todo hay incertidumbre. Ya no sabemos inclusive si lo que se publica hoy en el diario oficial, mañana puede salir un acuerdo modificatorio, como fue el día de hoy. Y bueno, hay una serie de cosas con las que ya estamos empezando a vivir todos los días y por lo tanto este tema de tecnología y que nos hacía muchas dudas anteriormente, ya no es realmente el problema, sino al contrario, hay que agregarlo todos los días en nuestra planeación. Por otro lado, hay una serie de macro tendencias. Los clientes cada vez se vuelven más difíciles, piden más cosas, tenemos que agruparlos de diferentes formas, los que requieren negociaciones por tiempo, los que tienen cercanía, pero hay cosas que jamás se perderán con los clientes sobre todo, pues poder seguir orientados a él, cercanos y dar el servicio porque realmente llegaron, es lo más importante. Todo el tema de elecciones individuales es también cada vez más difícil porque tenemos demasiadas. Eh, Tecnológicamente es más fácil hoy hacer cualquier cosa ya, y aquí está la prueba de esta época que inclusive físicamente. Y por lo tanto, todo este impacto, ¿a qué nos lleva? Que va creciendo todos los días, no todos los días, cada semana seguro sí, en los temas tecnológicos. Prácticamente no hay una sola cosa que no haya avanzado. Y entonces tenemos que acostumbrarnos a que nuestro mundo laboral, el mundo digital que ofrecemos para nuestros servicios, no solo esté dentro de la tecnología, sino que se siga reinventando cada día porque la misma tecnología ofrece cada vez cosas mejores. Con este tema entra también pues algo muy importante que es de lo que vamos a hablar hoy un poquito más, que es que el tema demográfico nos ha llevado, a pesar de que somos cada vez también más, pues hay temas de escasez de talento permanente, entonces son una situación que de repente no se puede entender porque habiendo tantas personas buscando trabajo y habiendo tantas empresas con la necesidad de cubrir, ¿por qué estamos en los dos lados sufriendo? Y esto por ahí, alguien falta desactivar su micrófono, por favor. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez se requiere también habilidades más complejas. Como todo este mundo está creciendo tecnológicamente, todo lo que teníamos de habilidades básicas llega el momento en que no es suficiente, todo el tiempo debiéramos desarrollarnos y hay mucha población que realmente se está tardando o se haya dormido en esa revolución, en ese desarrollo de habilidades necesarias. Entonces tenemos aquí como ejemplo que esta es la oferta que hay de talento, o sea, las personas disponibles, los que están buscando trabajo, y esto es la demanda de empleo, lo que las empresas están buscando. Entonces, como vemos, no es como antes que se ofrecía lo básico, era lo que más se necesitaba, sino ahora lo básico cada vez es menos y las habilidades complejas empiezan a ser muy importantes. Entonces, toda esa zona naranja fuerte que sobra es precisamente lo que no se logra cubrir y por lo tanto
habiendo tantos buscando trabajo, las empresas no logran cubrir el talento necesario. Nosotros tenemos sobre este tema, al dedicarnos, como ustedes saben, a esto específicamente, hacemos un estudio sobre cuál es el tema de escasez de talento y entonces esta encuesta tenemos más de una década haciéndola y ahí básicamente se ha preguntado a los empleadores, que por cierto es en 43 países esta encuesta, oye, ¿qué ocurre? ¿Estás teniendo dificultad para cubrir tus vacantes? Y pues bueno, la respuesta prácticamente ya la sabíamos, de manera que por eso se hace el estudio, pero el tema es profundizar en cuáles son esos puestos y qué han encontrado, por qué y cómo solucionar ese tema de escasez. Entonces, la última encuesta, además se agregaron unos planteamientos sobre hacia las personas de qué tanto les gusta su trabajo, qué harían para quedarse en el mismo. Y entonces vamos a compartir con ustedes un poquito precisamente cómo va. Aquí entonces las respuestas que hemos tenido a lo largo de estos más de 10 años de hacerla, como podemos ver, la última que se hizo el año pasado fue que el 54% de los empleadores nos dicen, yo tengo problemas para cubrir mis vacantes. Y cuando te dicen yo tengo problemas, quiere decir que en efecto las vacantes están abiertas por más de un mes. O sea, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, no logras cubrir. Y como podemos ver, pues todo va creciendo y va creciendo. ¿Cuáles son a nivel mundial, cuando entramos en materia de saber exactamente cuáles son estos puestos que no se están logrando cubrir? Vemos, por ejemplo, ahí en el tema de oficios, que hay una cierta repetición. Aquí están en orden de cómo salieron rankeados, pero si ustedes ven, por ejemplo, el 1 con el 3, con el 4, con el 8, tienen bastante, un tronco común, diríamos, diferentes niveles, pero entonces hay una serie de necesidades sobre lo técnico, ya sea desde una persona que es mecánico, electricista, o tal cual que se dedica a temas más de IT o ingenieros, pero todo esto relacionado con la manufactura es una constante. Y luego por el lado de ventas marketing vemos que es el segundo puesto. Toda la vida, pues, las empresas hemos necesitado poder vender, poder ofrecer, poder llegar a nuestros clientes. Y entonces sigue siendo uno de los puestos más difíciles de cubrir, el encontrar precisamente representantes y gerentes de ventas, todo lo que tiene que ver ahí atrásito de marketing, hoy brillando más el tema de diseños y la parte de marketing digital. Y bueno, ahí están los otros puestos. Ahorita conste que el puesto número 10 no estaba antes la encuesta de la pandemia, así que seguramente va a cambiar de posición drásticamente el próximo año que se haga. México no es una excepción estos son los resultados ahora específicos de nuestro país. Y entonces, como vemos, también más de la mitad de las empresas tiene esta dificultad. Y estos son los 10 puestos más difíciles de cubrir en México, que se parecen muchísimo a los globales. Si acaso el número 7 es aquí más característico de nuestro país, pero tiene que ver entonces mucho lo global se repite. En el número 10 cambia contra lo que acabamos de ver. Hay mucho sobre también servicio al cliente, al final temas de ventas, marketing. Y bueno, una vez que hemos platicado y mostrado que tenemos un problema de escasez de talento, vemos que el mundo del trabajo, pues todos sabemos que lo que le hemos llamado ahora regresar a la normalidad, decimos a la nueva normalidad, ya nunca volverá a ser el mismo, y más por esta situación que nos acaba de ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los procesos tradicionales hemos encontrado ahorita
que tenemos que usarlos definitivamente de una forma digital y por lo tanto ya no se puede seguir con el mismo proceso que antes y el orden que teníamos, sino precisamente ahora serán bidireccionales o multidireccionales. Entonces, y nos damos cuenta que inclusive los que ya estábamos listos para trabajar con todas estas tecnologías, requerimos seguir implementando más. Entonces, todo lo de los modelos de negocio pasado, por supuesto, nos han permitido llegar hasta donde estamos y seguirán siendo muy importantes, pero ahora nos vamos a lo que las demandas en un mundo que le llamamos Human Age, o sea, que es la época actual que estamos viviendo, así como algún día vivimos en la época de diferentes temas de revolución industrial, etcétera. Ahora le hemos llamado el Human Age. Entonces, sobre todo, es un mundo en donde tenemos que ser innovadores. Toda esta era digital nos trae que tenemos definitivamente que entender todos que aún los de los puestos de liderazgo más senior tendrán que seguirse reinventando y creciendo, de manera que podamos también ver qué va a pasar con estos puestos que tenemos hoy problema ya para cubrir, cómo le podemos hacer para no estar perdiendo productividad en las empresas. Y bueno, el tema de automatización al principio nos traía un poquito de incertidumbre y también de pensar en que la automatización nos va a hacer que se pierdan los puestos de trabajo. Y definitivamente cuando vemos y preguntamos, ya se empieza a ver que la gran mayoría dice no, o realmente lo que va a hacer es que se mantengan o inclusive se incrementen, porque toda la tecnología al final en algunos procesos de trabajo sí hace que se disminuyan personas, pero aumentan en otro lado. Entonces, los que hemos tenido, por ejemplo, oportunidad de ir aquí en México a la industria automotriz, pues nos podemos dar cuenta de que toda la fabricación, hay veces de un automóvil, difícilmente ves una persona en todo el proceso hasta que ya está en el tema de pintura y ya de pruebas finales. Pero cada vez se requiere más personal porque inclusive si fuera el número de autos que salen por día dividido a una velocidad de un auto por minuto, un auto por 3 minutos, dependiendo de la industria, pero cada vez se requiere más personal para otras funciones, incluyendo el poder probar y verificar que todo quedó Órale. perfecto en el armado. Y ahorita checo. Alguien nos desactivó. Bueno. Cerrar micrófonos, por favor. En todo este tema de la automatización, entonces vemos que hay trabajos que se van a poder completamente automatizar, reemplazar, pero hay muchas cosas que no, y es hacia donde tenemos que realmente orientarnos, no tener ningún temor de que finalmente fue aquel mito de que iban a reemplazar las computadoras y los robots al ser humano, pues vemos que fue completamente nada más un mito. Y lo que es importante entonces ahora darnos cuenta es que los nuevos trabajos, lo que va a ocurrir, mucho de lo nuevo inclusive hoy no existe, y entonces nos damos cuenta por esta revolución que hablábamos al principio, tecnológica, donde cada día se inventan nuevas formas y habrá gente, sobre todo las nuevas generaciones, que tendrán que estarlo aprendiendo. A esta época nosotros le hemos llamado sobre todo el trabajar desde casa, pero no simplemente por sí, nada más por el hecho de estar en un home office, sino smart working. ¿Qué quiere decir? Que realmente sí es muy conveniente trabajar desde casa. Hay personas que ya venían trabajando así de antes de la pandemia. Realmente saben los beneficios de sobre todo en ciudades como esta, donde no tener que desplazarte significa ganarle al día por lo menos un par de horas y hay gente que pues hasta 4 horas para no tener que ir a sus oficinas. Entonces, medio día de trabajo
te hace mucho más productivo el no tenerte que desplazar simplemente. Ahora, el punto es todos tener conciencia de esta parte que decimos, ya no depende exactamente de lo que yo sé hoy, sino de lo que voy a aprender, el qué tan empleable y qué tan productivo voy a ser en el futuro. Entonces, para yo mantenerme, para que mi fuerza laboral se mantenga productiva y la preocupación de poder ser empleable en el futuro, esto tiene que ser una constante, el mantenernos aprendiendo, capacitándonos todo el tiempo. Y entonces estos procesos, se habla de que entonces más de la mitad de las personas van a requerir una capacitación de habilidades significativa, o sea, aprender cosas que realmente hacen que tu trabajo lo hagas diferente. Los que vivimos, voy a ventanear, pero los que vivimos ya esta revolución desde hace muchos años, cuando llegaron las primeras computadoras a las empresas, al principio solo eran un cuarto. Dejó de escuchar, Héctor. Si te acercas un poquito al micrófono, a tu A computadora, ver, por favor. Gracias. sí, ahí sigo, pero me acerco más. Entonces, los que vivimos ya todo esto y pasamos de aquellos cuartos fríos, las computadoras, a tener una computadora personal y que jamás pensamos que cada quien iba a tener la suya, nos damos cuenta de que todo aquel trabajo que se hacía de una forma, hoy es completamente diferente. Antes, para sacar un escrito era toda una batalla y dictabas y alguien lo procesaba. En fin, todo ha cambiado de manera que sí sabemos que todo el tema digital, tecnológico, hace que todo sea completamente diferente. Así que todo lo que viene va a implicar que en pocos meses, anteriormente cuando estudiábamos nos decía, es que toda la tecnología y lo que estás aprendiendo cada 7 años, cada 10 años se renueva, así es que dentro de 10 años tus conocimientos serán obsoletos, pues hoy ya no son ni siquiera 12 años, puede pasar unos cuantos meses para que sea necesario volver a capacitarse. Entonces aquí pasamos a otra parte del estudio donde, ¿y qué es lo que están buscando los empleadores? Donde precisamente se dice, oye, pues ¿qué buscas que es difícil de encontrar? Porque no me digas que me enseñaste hace ratito unos puestos que en teoría pues no requieren mucho para poder encontrarlos. Hablabas de gente inclusive de conocimientos básicos en algunos de esos puestos, no todo es realmente de mucha tecnología o mucho conocimiento. Y entonces esta es una vista aquí de, vamos a ver en este momento lo que en cuanto a habilidades. El tema de servicio al cliente sigue siendo algo que es de lo que más se valora, de lo que más se busca. Y como podemos ver aquí, pues del otro lado, de lo más difícil de encontrar es el tema de solución de problemas, gente que se comunique bien. Entonces siguen siendo cosas que a pesar de que ya las teníamos en el radar desde hace años, siguen siendo realmente un problema. Entonces, pues, todos tenemos que seguir aprendiendo. Por otro lado, entonces, ¿qué hacer en las organizaciones para que este tema se solucione? Pues por un lado tenemos tema número 1, crear, y nos referimos a invertir en temas de aprendizaje y desarrollo. Cuando hemos dejado de hacerlo en el pasado por situaciones económicas como lo que ahora nos vamos a enfrentar, el parar en inversión de conocimiento, desarrollo, lo único que nos hace es que después tenemos que buscar talento que traerá ese conocimiento, desarrollo, pero va a salir más caro y no conoce la organización. Entonces, necesitamos seguir invirtiendo para que realmente nuestro personal sea el que necesitamos los días de mañana. Adquirir, esto es un tema pensado en que, pues sí va a ser necesario seguir atrayendo talento, pero que realmente no sea un reemplazo, sino definitivamente hay que ir trayendo el talento que no se pueda construir internamente.
pensarlo así, lo que no se pueda construir internamente. Tomar prestado es un poquito lo que calificamos como precisamente buscar en qué otras organizaciones nos pueden prestar de su talento, traer gente eventual, un outsourcing de diferentes temas donde puedan venirnos a ayudar al resto del equipo porque no tenemos los conocimientos, habilidades en tal materia. Y construir puentes quiere decir un poquito ayudar a la gente a que siga adelante y puede ser dentro o fuera de la organización. Entonces tenemos que hacer estrategias deliberadas para realmente enfrentarnos a este tema que le hemos denominado revolución de habilidades. Implica no solo eso, implica otras cosas, cambios de liderazgo. Aquí, en fin, podemos ver que todas las empresas que adoptan la digitalización finalmente son más rentables que sus competidores en estudios que se han hecho, que no voy a entrar en todo el detalle del estudio. Y el tema de que al final obtienen una mejor respuesta o una mayor valoración en el mercado de sus clientes, los que realmente ya son digitales. Ahora, todo este tema del COVID nos hace precisamente el que tenemos básicamente dos opciones, o orientarnos ahorita a la actividad y no pensar en nada de esto, o precisamente pensar en no solo en el corto plazo, sino en el mediano, que ese mediano podría ser en este mismo 2020. Entonces hay que prepararnos y reaccionar de inmediato para que no nos pase como en anteriores crisis, el no haber aprovechado la oportunidad que viene para todos en sus diferentes sectores. Entonces, bueno, vemos al final que todo el tema de habilidades y capacidades se tendrán que seguir fomentando, desarrollando. El trabajo de forma segura, esa es la nueva normalidad. O sea, al final todo lo que vamos a ver, y ahorita se preguntarán todos, de repente el tema empieza a ser tan escuchado en las noticias, pero ya no tan claro, pues que habrá que adoptar nuevos protocolos, que habrá que todo, sobre todo orientado a qué, pues va orientado hacia la forma de trabajar segura, y por segura prácticamente nos referimos a temas que permitan el estar con salud. Temas de higiene, de limpieza, es básicamente lo que se ha investigado alrededor del mundo. Ahora les presentaré un poquito de eso. Pero entonces, lo que necesitamos es cómo hacerle para que en este regreso podamos ayudar a que nuestra gente realmente permanezca sana, y eso es tener el equipo completo de talento humano, es lo que realmente nos va a permitir avanzar. Al principio, en una forma general, escuchamos otra vez estos temas: limpieza, la logística, la continuidad del negocio. Bueno, ¿qué hicimos? Que nos unimos los grandes empleadores globales, y se decidió hacer a través de una asociación en la que estamos, que es la WEC, que nos agrupa y está muy cerca de la OIT, los grandes empleadores del mundo, y se hicieron estudios, un par de estudios que ya están publicados. Los que gusten ver el estudio completo está en nuestra página manpowergroup.com.mx. Van a encontrar ahí de inmediato estos dos estudios. Les voy a hablar un pedacito del segundo, el más reciente, que se ha denominado, titulado Guía Práctica para un Regreso Seguro. En esta guía, todo está orientado, como les decía, al final, a cuáles son los protocolos o guías de salud, de higiene, de seguridad ocupacional. El estudio se hizo en 13 países, aquí los nombres de estos países, y básicamente se orientó a estos sectores que pueden ver ustedes aquí en su pantalla. Lo que se encontró es que en todos estos países se han implementado protocolos o guías de salud que al final resultaron 400. Pero de estos 400, cuando realmente se analizaron, vimos que 300 estaban duplicadas, y las otras 100
88 podrían funcionar en todas las industrias y 66 podrían funcionar en todos los países. Entonces, este estudio resume en 3 slides. Ojalá y lo puedan ustedes leer completo, pero básicamente nos habla de que tenemos que hacer una planeación sistémica, y esto, ojo, importante, fue de lo que adicioné precisamente esta mañana para compartirles, porque hoy habla la publicación de que vamos a tener que pedir el permiso para realmente poder abrir todos los sectores a partir del 1 de junio. Entonces, ¿qué es lo que realmente se requiere? Por un lado, hay que identificar en nuestro centro de trabajo, oficinas, planta, cuáles son exactamente los lugares de riesgo y que hay que controlar. Ya una vez que vieras pues, cuáles son, los siguientes precisamente pasar a un tema de evaluar y ver si se podría regresar, tener el plan de regreso al trabajo e implementar finalmente, pero seguir midiendo. La medición va a ser, en algunos países se ha resultado que hay que dar informe de medición de cómo nos está funcionando los controles. Y por supuesto, evaluar y retroalimentar si lo que hicimos fue suficiente o hay que hacer cosas de otra forma o agregar. Todavía sigue siendo hasta aquí muy abstracto. Entonces, lo que les presento aquí en los siguientes slides son ya cosas concretas de cómo eliminar estos riesgos de salud. Y entonces, puse aquí en negrillas lo que creo que es un poquito todavía más importante de subrayar. Como número uno, en general, hemos encontrado en esta investigación de los países que hay que mantener el trabajo remoto. Entonces, si ya fue exitoso, hay que tenerlo en la nueva normalidad, no solo para unos cuantos como antes lo hacíamos, sino realmente dejarle que solo vayan, sobre todo en esta normalidad temporal, que solo puedan ir al trabajo los que sean totalmente indispensable porque están en una línea de producción o porque si no están físicamente ahí, realmente no podrían hacer su trabajo. Todos los demás tenemos que seguir dejando los accesos, las vialidades libres para los demás. Y sí, por supuesto, los que no estaban completamente listos con temas de ciberseguridad y seguir fomentando el compromiso de los empleados, que es muy importante. Y de manera que la supervisión para estos empleados de trabajo remoto no solo sea formal, también se vale ver un poquito una llamada en la informalidad con tu gente para ver cómo están y si es posible ayudarlos. Y luego vienen aquí en esta pantalla, ningún otro que vaya yo a resaltar mucho, pero sí hay temas que le llaman de ingeniería, o sea, simplemente cómo vamos a separar a las personas entre sí en los lugares de trabajo. Hay que ver finalmente de cómo facilitar el distanciamiento. Entonces, esto quiere decir pues que vayan menos de entrada, porque no es que antes sobrara, normalmente en las oficinas no sobraba tanto espacio. Definitivamente entender que el tema de equipo de protección personal es algo que tiene que dar la empresa. O sea, si tú no le das a los empleados todo el equipo que requieren, pues no necesariamente lo van a llevar. Entonces, no funcionaría. Y tal vez tengas tú que, para que puedan trabajar más personas, inclusive cambiar turnos, horarios, y todo este tema de distanciamiento social, pues vas a tener que meter señales, como antes eran muy comunes las señales de seguridad en las organizaciones, ahora las de distanciamiento y desinfección. En este otro remarqué varias en negrillas. Tal vez requieras, por ejemplo, aquí cambiar manijas. Antes hay muchos lugares de oficina que todo es con cerradura, pues ahora vamos a tener que cambiar a estas tipo puertas que tú simplemente con empujarlas se abren. Entonces, mejorar el tema que en México es una calamidad y son todos los aires acondicionados. Entonces, si dejas tu aire acondicionado como funciona normalmente aquí en México y es sin filtros, pues ya estuvo que con cualquiera que vaya enfermo ya nos vamos a contaminar todos. Entonces, es muy importante adaptar esta parte que en Estados Unidos, en todas, inclusive las casas con aire acondicionado, existe el espacio para poner el filtro. En México no ha sido la costumbre, y entonces si no hay filtros, definitivamente tendrías ya que estar
a partir del lunes haciendo una limpieza de todo tu sistema de aire acondicionado y colocar filtros, si no de nada te va a servir. Pensar en que todo este tema de artículos de uso que son normalmente de desecho, pues los tenemos que estar renovando, no porque ayer le diste un cubrebocas ya no le puedes dar al día siguiente. Si se le dañó, si se le rompió, si además era de los que solo se usan unas horas, pues todo el tiempo hay que darle los kits de limpieza y buscar, por otro lado, sí, los temas de cultura con la gente capacitándolos. Más vale que haya mucha comunicación y no poca, en que no cuando vayan al área de descanso o por algo de un café vaya a haber camaradería como antes, sino nos tendremos que volver todos así más reservados, como si estuviéramos muy pensativos, en silencio, que no es nuestra cultura. Si alguien quiere hablar con otro, pues pasarse a un área de oficinas donde haya un vidrio de por medio o algo que realmente les permita estar cerca, pero no en contacto. Temas aquí entonces muy detallados. Como les decía al principio, fueron 400 protocolos que pueden encontrar. Aquí solo les puse 35 en la presentación, pero hay algunos que son muy obvios y otros no. Todo este tema de si vas a recibir, porque algunas empresas dicen, pues yo simplemente seguiré sin recibir clientes ni proveedores ni ningún tercero, pero bueno, si tú sí vas a aceptarlos, pues va a haber que aparecerle 2, 3 preguntas a esa persona de una forma rápida, pero necesita saber si ellos o su familia han tenido algún problema de salud y hay que darles ese equipo de protección para entrar a nuestra organización. Pensar entonces, reforzando cada empresa es realmente la responsable de sus estándares de protección y de esa proveeduría constante de los desechables, sobre todo los de un solo uso. También le tienes que dar ese equipo a tu gente que trabaja fuera. Si no, entonces van a ser diferentes realidades. Los que están en la oficina tienen, pero los que salen a la calle no tienen. Entonces, inclusive, si es que siguen en su casa por el home office, tendrás que enviarles por alguna compañía de mensajería, paquetería, lo que van a requerir para poder ir a la calle. Los flujos, esto es un tema súper sencillo de implementar, pero no necesariamente todo el mundo ya lo ha pensado, que es pues buscar que solo sea en un solo sentido ciertas escaleras, ciertos pasillos, de manera que ayuden en un área, no sé, de oficinas donde normalmente caminábamos como queríamos y pues bueno, acuérdense del lado derecho, pues los que van en cierta dirección, ¿no? Entonces, y buscar así, ha habido exageraciones de lo encontrado hasta pues, pueden ver ahí en el número 27, colocarle a la gente un sistemita de alarma donde si ya se rompió la barrera del 1.5 metros, 2 metros o la que vayan a establecer finalmente, si vemos que ya se está una persona cerca de la otra, pues el aparatito te empieza a indicar que ya rompiste la cercanía. Pantallas físicas, esto ya lo estamos viendo mucho aquí en todos lados. Definitivamente volver cultura de que no se comparten teléfonos, plumas, herramientas, y cuando desafortunadamente hay que compartir, por ejemplo, la herramienta, pues entonces usar guantes. Los viajes y logística, tendremos que acostumbrarnos a ir en contra de lo que se promovía antes en muchos lados, de que fuera un pool de transporte, pues ahora más bien buscamos ocupación unitaria en el transporte para todos los que puedan, y entonces por eso al buscar también diferentes horarios para que nuestra gente no vaya con todos como era antes en las mañanas. Y ahí el número 35, cierran todas estas, termino con estas guías, donde hablamos precisamente de que los líderes más senior de la organización tienen que ser el ejemplo y respaldar, incluyendo definitivamente hacer home office. Entonces, solo realmente ir no para que te vean, sino cuando es necesario ir. Y bueno, entonces todas estas recomendaciones, aproveché de compartirles esto muy claro, pero pueden consultarlas, les repito, en nuestra página están los estudios, par de estudios que están hechos en los países europeos donde empezó el problema antes que nosotros.
Hola Héctor, me parece que tu video no tiene audio. Si gustas, yo lo reproduzco. Por favor. Gracias. Solo me ayudarías a dejar de compartir pantalla para yo poder tomar el rol. The workers of the future just started their first jobs. The workers of the future just celebrated 30 years. They are not just on the job as much as on a journey, and not led by a compass as much as curiosity. They have expectations that equality will one day mean equity, and that opportunity will be all-inclusive. The workers of the future will learn to navigate change. The most successful share a critical skill, the ability and desire to acquire more skills. They will not be displaced by robots, but will embrace them and lead them. The workers of the future are searching for new experiences. What they seek as much as wealth is well-being. What they are looking for isn't found at work from 9 to 5 or in traveling to work at all. The workers of the future may be found in unexpected places. Their true talents may lie between the lines on a resume or not read the same as a job description. The workers of the future want an understanding of who and where they are today, so they will find their place tomorrow. Because it's the worker of the future who will shape the future of work. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención a la presentación y abrimos ahora un espacio para que podamos dialogar, no solo preguntas y respuestas, también algo que quieran compartir, alguna opinión, algo que enriquezca a este tema. Gracias Héctor, ya tenemos algunas preguntas. Me gustaría irte compartiendo. Solo te pediría que si me ayudas a abrir tu cámara, si te es posible, para que Sí. todos los participantes puedan verte y podamos tener una mejor interacción. Por favor, me dice si ya está ahí. Creo que hay ahí algún... ¿Logran verme o todavía no? Sí, Héctor, ya logras verte. Ya ¿Puedes te bajar estamos un viendo. poco la Gracias. cámara para que se vea completo tu rostro? Nada más acomodarla un poquitín. Un poquito más. ¿Cómo quieres manejar las preguntas y respuestas? Enseguida yo le voy a compartir las preguntas a Héctor. Gracias. Ok, gracias. Bien, Héctor, ya tenemos algunas preguntas que recaudamos durante la sesión. La primera nos pregunta Gabriela García, ¿qué estrategia estaría siguiendo Manpower para la adquisición de nuevos clientes y la retención de los que ya tiene? Muy bien. Pues bueno, es un tema muy importante, el tema de retención y el tema de búsqueda de clientes. En retención de clientes, definitivamente algo que siempre hay que tener en cuenta es que finalmente necesitamos estar en contacto con los clientes. Si tú dejas a un cliente, si lo dejas de visitar, si lo dejas de estar atento a qué necesidades hay de negocio, lo que va a ocurrir es que siempre habrá personas que están buscando quedarse con tu cuenta. Entonces, lo más importante es mantenerse cercano y adaptarse precisamente el poder platicar con el cliente a las necesidades que tenga ya en este momento y tener una flexibilidad.
muchas veces el tema actual obliga a las organizaciones a tener que hacer inclusive algunas cosas que son en contra de tu negocio, pero lo más importante es retener, poder crecer con esos mismos clientes que ya tienes. Lo más importante, los que hemos estado en áreas comerciales, sabemos que de repente inclusive tú podrías perder dinero en algún momento de tu negocio, pero a los clientes nunca hay que perderlos. Si tú pierdes a los clientes, entonces sí ya no hay negocio. Y en el tema de cómo buscar clientes, definitivamente se antoja que todo este momento en el que nuestras áreas de ventas estuvieron muy atentas buscando, prospectando con el tema de las redes, pues pareciera que van a cambiar las formas. Si anteriormente buscábamos clientes en eventos masivos, pues hoy seguramente lo que resta por lo menos de otros 3, 4 meses, difícilmente la gente va a querer ir a eventos masivos o además hasta por convicción o por regla en las organizaciones se nos va a prohibir. Entonces, pues tendremos que ver cómo seguimos fomentando todas estas reuniones digitales, cómo poder acercarnos, los temas de networking, de negocios tal cual, tendrá que seguir siendo apoyados por asociaciones, inclusive como la nuestra en este momento, que podríamos estar desarrollando reuniones deliberadas para poder hablar, sí, de un tema de negocios donde le pidas directamente a alguien en una sesión que pueda platicar contigo para platicar de tus servicios. Entonces tendremos que pasar a algo nuevo, sí, el vendedor siempre nos gusta ver a los ojos a la otra persona y pues ahora tendrá que ser a través de la pantalla, pero las nuevas formas de prospección definitivamente se vienen a enriquecer, no a limitar. Así es que veámoslo de esa forma. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Te comparto la siguiente pregunta. Nos dicen sugerencias para cómo se tendría que dirigir la propuesta de valor para ser visto por nuevos prospectos en un proceso digital ahora que regresemos a la contingencia. ¿Qué consejos nos darías? Se me borró una palabra clave. ¿Cómo se tendría que dirigir la propuesta qué? De valor. De valor, ok, perfecto. Y bueno, yo creo que el tema de lo que es las propuestas de valor de tu negocio, digamos que a no ser de que te estés reinventando, porque ha habido organizaciones que ahorita sí han cambiado definitivamente. Tenemos por ahí conocimiento y de hecho colaboración con algunas que antes en alguna planta hacían cosméticos y ahora lo que están haciendo son gel antibacterial y todo. Entonces, de repente hay tanto pequeñas empresas como grandes que cambian completamente sus servicios. Todos conocemos la historia de American Express, donde realmente empezó como una compañía de mensajería, paquetería y hoy no lo es para nada. Entonces, hay veces que cambia toda tu oferta y definitivamente tendrías que cambiar eso, pero suponiendo que no sea así, la oferta de valor que ya tenías, ahora lo que tenemos que hacer es lograr que puedas hacerla llegar de una forma digital y lo que hay que estar consciente es que todo el mundo está haciendo lo mismo y entonces hoy, si antes te llegaban 100 mails, pues ahora te llegan 300 y si antes te llegaban 200 watts, ahora son 500. Entonces, realmente si haces simplemente envíos así masivos, seguramente hasta los filtros, los programas en las empresas de tener envío masivo, nunca va a llegar entonces todo tu esfuerzo. Así que tendrás que trabajar en un tema realmente personalizado, donde es mejor que realmente identifiques a tus clientes o prospectos y puedas asegurarte de que el envío quede personalizado y no masivo, porque les digo, vamos a estar compitiendo. Si antes competías ya con todos los de tu sector, ahora vas a estar compitiendo no solo contra la gente de tu sector, sino con todo mundo que se quiere acercar a ese cliente. Si fuera un ejemplo imagínense una pequeña
en una tienda donde antes pues tú pensabas que tus productos competían en el anaquel contra los similares, pues hoy realmente lo que se está buscando es, realmente lo que andas buscando es el dinero que alguien trae en la bolsa y que a lo mejor era para otro producto o servicio. Entonces, cómo entrar es lo que tenemos, es la parte más importante a enfocarnos en esa propuesta de valor, cómo hacer para poderla presentar. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Seguimos con otra pregunta. Por aquí les gustaría saber las recomendaciones sobre las metodologías de gestión de talento dentro de Manpower y si ya tienen definido alguna nueva gestión ahora que se reincorporen post-COVID. Sí, bueno, definitivamente en nuestro caso, sí, solo vamos a regresar las personas que es indispensable que estén en las oficinas de... Nosotros tenemos, como tal vez todos sepan, sucursales. Tenemos sucursales en todos los estados de la República. ¿Y qué ocurre? Que requieres abrir esas oficinas porque hay cosas en México que por ley solo tienen que ser, no pueden ser digitales, como es la firma de un contrato de trabajo. Entonces, no, todavía sigue sin aceptarse por ley aquí que sea digital. Entonces, si tú estás reclutando a alguien, tienes que recibirlo finalmente y que te firme el contrato. Entonces, esas partes pues no se pueden hacer de otra forma más que así. Entonces, todo lo que tenga que ver con esa operación física, pues hay que hacerla, pero las personas administrativas, los que están haciendo, por ejemplo, el pago de la nómina, pues realmente no requieren estar en contacto con nadie, pueden seguirlo haciendo desde casa. Y si se ha podido trabajar al 100% en estos días, no hay por qué no hacerlo. Entonces, ese es el primer asunto. Y lo demás es que, de acuerdo con estos protocolos que les mostré ahí de implementando cómo va a funcionar todo, pues inclusive elevadores solo quedarán, por decir algo, habilitados para personas que realmente los requieran, ya sea por discapacidad o nosotros tenemos desde hace muchos años la fortuna de tener personas siempre con discapacidad trabajando en nuestro corporativo. Entonces, para ellas, para adultos mayores o para que el de plano que tiene cero condición física, pero los demás, pues escalera, y entonces en tales horarios solo puedes subir, en tales horarios al revés, y temas de, pues si antes estaba permitido salir a fumar o que te fueras a comprar una torta o lo que tú quisieras, pues no lo vas a poder hacer porque hay que volver a hacer todo un proceso de sanitización. Entonces, son una serie de normas como las que les presenté, están siendo ahorita implementadas para que realmente podamos obtener el permiso de apertura de todas las unidades. Nosotros somos proveeduría de muchísimas sectores o actividades ya marcadas como esenciales. Entonces, desde temas de industria financiera, farmacéutica, médica, logística, con muchos de esos sectores al final proveemos personal, entonces requerimos, hoy el reclutamiento se ha logrado, pero difícilmente por no tener la posibilidad de recibir a las personas. Entonces todo eso se estará reanudando y los demás, sobre todo, les decía, en una forma de home office. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Tenemos una pregunta más. Nos preguntan, ¿cuáles serían las 3 competencias laborales que más se valoran en la nueva normalidad? Bueno, definitivamente estas no están todavía en el estudio, ya que no se ha hecho en esta nueva normalidad, pero resulta que precisamente el tener todo este tema de responsabilidad, compromiso, pues va a ser es lo número 1, porque realmente ahora depende más que nunca de lo que nosotros hagamos y de lo que estemos innovando, inventando el futuro del negocio. Entonces esa para mí que es la número 1 y luego viene pues todo el tema de digital, el poderse seguir actualizando y moviendo y el tema de comunicación, hoy más que nunca se requiere la sobrecomunicación. Así que estas 3 habilidades seguramente hablando de personal que como los que estamos yo creo que en la llamada de un poquito más en las áreas administrativas o de staff, en otras
áreas del negocio pueden ser digamos, el tema de ventas, y pues podrá ser que lo que más valore siga siendo la habilidad de hacer networking, de relacionamiento, pero son habilidades que hoy van a brillar más definitivamente porque no estábamos acostumbrados a ejercerlas solos o desde a distancia. Así que se está convirtiendo definitivamente por eso todo esto en un smart working. Perfecto. Una pregunta más es, Héctor, ¿qué acciones recomiendas para las personas que debemos invitar a salir de la empresa? Específicamente, si recomiendas algo sobre outplacement. Bueno, definitivamente siempre será una recomendación. Creo que un colaborador que tiene que retirarse de una organización porque no por su cuenta, sino sobre todo que nosotros decidimos por cualquier razón que se tiene que ir, es importante que se le apoye la imagen que dejemos con esa persona o con ese grupo de personas puede ser tan importante para el negocio que la gente lo va a recordar. Hace poco, no sé si todos tuvieron oportunidad de recibir, andaba un WhatsApp donde el director o el dueño de los Mavericks, del equipo de los Mavericks en Estados Unidos, precisamente hablaba de ese tema, que la forma en que cuides y la forma en que finalmente trates ahorita a la gente podría ser lo que impacte más tu negocio a lo largo inclusive de décadas. Entonces las nuevas generaciones no van a olvidar el cómo trataste a la gente y menos lo va a olvidar la persona que estuvo contigo y sale de la organización. Recordemos que el tema de atracción de talento siempre cuenta mucho la imagen de la organización, así que invertir en temas, aunque sean formas sencillas, pero de apoyo para esa desincorporación de las personas es importante. Entonces, siempre hay dos formas de ver las cosas. Por ejemplo, ahorita pues habrá quien se enfoque muchísimo al ahorro, ¿verdad? Y que diga, voy a dejar de gastar hasta el último centavo. Y todo lo contrario, siempre vemos organizaciones que dicen, es el momento de invertir, de atraer clientes y demás, de manera que ahorita no sé si ya les ha tocado gente que inclusive pues, recibes en tu casa un pastel, una botella de vino o algo que ahora de lo que casi no hay. Y entonces, oye, es que estoy invitando a una charla y me gustaría que si hubiéramos estado en la oficina, te hubiera yo compartido aquí un cafecito, una comida. Entonces, por eso estoy haciendo llegar esto. Entonces, hacemos el webinar y lo compartimos, los dos abrimos ahí la misma botella, aunque sea de lejos. Y entonces, gente con otra visión que dice, vamos a invertirle, es cuando realmente te vas a quedar. Recuerden que en todas las relaciones, hasta en las personales y sobre todo cuando éramos muy jóvenes y cómo conquistas a la pareja y todo esto, pues hay que invertirle tiempo y también los detalles son muy importantes. Simplemente cuando le llevabas una flor o el que le regales un dibujito a alguien puede ser la diferencia. Entonces el cómo tratas a tu personal y cómo inviertes en el negocio para seguir creciendo es la diferencia. Perfecto, Héctor. Tenemos una pregunta más. Es un poco larga, la voy a leer detenidamente. ¿Hay alguna manera de acelerar la adopción de nuevas habilidades necesarias para aumentar la empleabilidad en este mundo post-COVID, pensando en industrias tan importantes como del turismo en México, que ha dejado sin empleos a cientos y miles? Sí. Bueno, la manera es empezar ya, o sea, la manera es de deliberadamente tener un cierto horario para aumentar esas habilidades. Todos tenemos áreas por avanzar y en este tema digital, pues seguramente, les pongo un ejemplo, ahora con todo esto de poder llegar digitalmente, hay softwares que ayudan muchísimo a que no simplemente mandes un mail, sino hagas realmente un desarrollo de una pieza que tenga, desde el punto de vista visual, pero también
de cómo funciona y qué hace lo que mandas, links a tu página, en fin. Entonces, por ejemplo, no trabajo para ellos, sino soy usuario. Por ejemplo, se llama HubSpot. Y entonces, recientemente, pues yo promoví con todo mi equipo, que también tengo ahí el área de marketing conmigo, dice, oigan, todos vamos a aprender HubSpot, ¿no? Entonces, la persona que es especialista, el único que lo sabía antes usar, pues nos estuvo dando unas clases y yo procuré todo el tiempo que le dije así, a ver, no es esto se mande así, sino enséñame paso a pasito para alguien como yo que nunca lo ha usado. Y entonces, después de varias horas que le invertimos, pero al final yo creo que en conjunto fueron fácil unas 10 horas, pues ahora somos varios los que sabemos utilizar ese software y nos da la posibilidad de conocer otros. Por ahí conocí otro software muy bonito que hay en México que se llama Job is Job. En ese puedes ver todas las ofertas de empleo que hay publicadas de forma digital por ciudad, qué puestos son, en qué sueldo los requieren. Entonces, un análisis muy bonito, pero hay que aprender a que existe y a usarlo. Y entonces si tú destinas tiempo en forma inclusive así de hacer grupo en tu oficina, pues deliberadamente va a ser difícil que alguien deje de asistir. Entonces, lo primero es esa parte, el ya poder orientarnos, entonces, el dedicar tiempo para esa adquisición de conocimientos, avanzar digitalmente. Y el tema turístico, pues bueno, es así como que ustedes si han estado todos sabemos que se perdieron ahorita en el último mes 555,000, el mes pasado 130,000, y esa es la punta del iceberg porque ese es lo que nos da el neto. Pero si realmente sumas todos los empleos que se han perdido, no solo son esas cantidades. Ahora, cuando profundizas en exactamente qué puestos fueron los que se perdieron, pues si hay dos sectores que ahorita, tres sectores que les fue horrible, estamos hablando de que el número uno de ese tema es todo el sector que tiene que ver precisamente servicios hacia la hotelería, el turismo en general. Entonces, pues sí, hubiera sido mucho más bonito este encierro si te hubiera tocado estar en la playa, que te fueras allá con la familia a aprovechar, pero todo eso quedamos imposibilitados, así que, pues bueno, se tuvieron que cerrar, se han perdido más de, simplemente el dato publicado de marzo, todavía no sale el detalle exacto de abril, pero ya eran más de 110,000 de ese sector. Entonces, el segundo sector de Pérez en ese momento era todas las personas de ventas y promotoría para autoservicios y tiendas departamentales, y ahora se ha sumado horriblemente también construcción. Pero entonces, bueno, lo que esperemos es que toda esta industria del turismo, pues, si algo vas a querer hacer más adelante, o si dentro de las cosas que estás ahorita queriendo tener, así como una cervecita y un vinito, pues más adelante también vas a querer poder, cuando haya posibilidades, volver a tomar vacaciones. O sea, se va a hacer otra vez tan importante o más que antes, con cierta sofisticación, una nueva realidad, pero una nueva normalidad. Pero definitivamente, mientras tanto, lo que hay que hacer es aprender otras cosas, todos necesitamos ingresos, entonces siempre hay en este país dos posibilidades: entrar a la formalidad, a la informalidad. De cualquier forma, es muy importante mantenerse activos y poder tener un ingreso, si no todo se complica. Así que el aceptar, el poderse ir transitoriamente a otros sectores es una opción. El adquirir a lo mejor algún otro conocimiento para poder regresar al mismo va a ser importante, pero todo debiera ser que para finales de año, o sea, para el último Q, estemos viendo si todo sale bien, como está haciendo despacito, pero estamos avanzando, que en el último Q del año estemos recuperando todas esas posiciones. No va a haber crecimiento definitivamente en materia de empleo, pero sí podemos recuperar y ser necesario que todo ese sector se vuelva a emplear. Ahorita conozco algunas iniciativas de algunos, inclusive hoteles, que están pidiendo, oigan, somos el hotel tal, necesitamos ayudar a toda nuestra gente a que se coloque.
cómo le podemos hacer para que les entreguen su currículum, que les recomiendan. Oportunidades de empleo sí hay, siempre que hay una situación como la actual. Desafortunadamente los sueldos en el país nunca han sido los mejores, así que en el sector turismo definitivamente no es un sector mal pagado, o sea, todos queremos más, pero no es el sector más mal pagado en el país. Hay desafortunadamente otros más golpeados. Recordar que el sueldo registrado en el IMSS promedio nacional es 12,000 pesos. Entonces, si hay urgencia, pues vamos a tener que aceptar otros puestos, otras organizaciones, otros sueldos en una forma transitoria mientras regresan. Así que dejar las puertas muy bien abiertas, buscar cómo estar en contacto con tu anterior jefe, con tu anterior patrón, para que en cuanto esto se reactive, seguramente va a ser necesario todo el personal y más en todo el sector. Así que sí entiendo la problemática y de alguna forma mi recomendación sería igual que a los jóvenes cuando empiezan a buscar trabajo, que pues a lo mejor estudiaste una cosa y tienes que aceptar en otra posición mientras logras realmente llegar a la que quieres. Entonces, aceptar que hay procesos y que hay caminos que hay que recorrer un rato para poder llegar finalmente o regresar a donde querías tú. Muy bien, Héctor, pues te quiero agradecer los comentarios, tu experiencia que nos has compartido en esta sesión. La verdad es que desde un tema de visión, destaco toda la parte de estas recomendaciones, la selección que hiciste para este evento de las recomendaciones, las cuales son de muchísima utilidad y nos dan luz para poder seguir cuidándonos, como bien decías, en esta nueva normalidad, por un lado, y por otro lado, también destaco la parte que mencionabas, ¿no? De esos detalles donde las compañías somos personas, ¿no? Entonces, ese ejemplo de te acerco ese detalle, esa botella de vino o algo para tomarnos un café juntos a la distancia, porque las organizaciones somos personas, ¿no? Y también el tercer elemento que mencionaste es cómo podemos cuidar las relaciones, ¿no? O sea, tanto en esa relación de respeto con el colaborador, como el colaborador con su anterior empleador, para dejar las puertas abiertas. Es un momento de ayudarnos todos, y lo que menos debemos de hacer es pues no estar unidos, ¿no? Frente a esta situación que nos reta a todos, y sobre todo que nos reta como personas, ¿no? Como personas donde nuestros valores, los valores organizacionales, se ponen a prueba frente a este momento que estamos viviendo. Y me resta, Héctor, agradecerte todos los comentarios desde la experiencia. También decirte que dentro de México Puede, y decirle a los asistentes, tenemos una sección de compro y vendo. Es un programa de 6 meses, charlas todos los días, y además tenemos una sección de bolsa de trabajo. Inclusive aquí te invito, Héctor, a que las vacantes que ustedes, tenemos los viernes de empleabilidad, y las vacantes que pueda tener Manpower Group a nivel nacional, ponerlas a disposición o publicarlas dentro de México Puede, para que la gente que tenga necesidad de buscar una nueva oportunidad, pues pueda tener de cerca las opciones que Manpower tiene, ¿no? Y pues agradecerte, Héctor, el espacio en tu agenda. Y pues te mandamos un abrazo, saludos a todos, a cuidarnos, seguirnos cuidando el fin de semana, y pues desearnos lo mejor. Y pues un abrazo para ti, Héctor, para tu equipo y para todos los asistentes. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.